¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo vamos? Hola, Emily. Hoy vemos lo que no tuvimos para alejarnos de él. ¡No! Fuertes declaraciones, Marcia, fuertes declaraciones. Me has hecho llorar. Hola, Alexander. ¿Qué tal? Marcia, ¿por qué haces eso, Marcia? ¿Por cuánto estamos de batería? Estamos a la puta de batería. Déjame. Ah, la Alexander. No, no seas así, Alexander. Me vas a hacer sonrojar, Alexander. Angelique, ¿qué tal? Buenos días. Ok. Y la pichanga, no. Mis pichangas son privadas, son privadas. Oh, pues mis pichangas son reales, ¿ah? Yo sí juego pelota, por si acaso, ¿ah? No soy bueno, pero juego pelota. Oye, un toque, voy a enchufar para que no se vaya la conexión. Aquí, pues, muchachos, un poco agripado, pero ya me pasó. Ayer y anteayer sí estaba un poquito más complicado. Hoy ya me siento mejor, pero igual un poquito con congestión nasal. Hola, Grecia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Grecia? Buenos días con todos, chicos. Qué buenas pilas. Hoy va a ser, creo, prácticamente una clase privada, solamente 20 estudiantes. Bueno, somos los que somos, los que llegamos hasta el final. Muy bien, felicitaciones por eso. Hoy es viernes y la pichaca lo sabe. ¿Están durmiendo, Emalita, segura? Por usted sí me levanto, dice Grecia. Por usted sí me levanto. Bueno, hoy día nos toca abordar el tema. Vamos a ver dónde estás, que no te veo. Hola, Anderson. Hola Anderson, ¿qué tal? Vamos a empezar entonces. Y como bien decía Marcia, hoy día vamos a tocar el tema que nos hizo falta para alejarnos de él. ¡Hala! No, fuertes declaraciones, fuertes declaraciones, hija, fuertes declaraciones. Ya la perdimos a Marcia, ya la perdimos. Soldada caída, ya la perdimos. Vamos a hablar justamente de Hola María Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tu docente Víctor Norby Delgado Farroñay. En el primer módulo dice. Oye, no, no, no. Ya sé, soy. Vamos a tocar justamente. O Alexander, ala bien, cayó en batalla. Así es, Anderson, cayó en batalla. Axiología. Y la axiología es la disciplina, ¿no? Es la disciplina que aborda el problema del valor. Valor, ¿qué será el valor? ¿Qué será el valor? Ok, ¿qué será el valor? Lo que nos falta. ¿Para qué, Marcia? Dilo, dilo, ¿para qué? Lo que te falta, ¿para qué? Para alejarme. Oh, Marcia, ¿qué tienes, hija? ¿Qué tienes? ¿Qué ha pasado? Oh, Marcia, no. Sí se puede, hija, sí se puede. Pero déjame contarte una cosita. No, no, no. Estás equivocada, Marcia, estás equivocada.
Necesita ayuda psicológica, dicen por interno. Por interno me dicen, profe, necesita ayuda psicológica. No, déjame decirte, Marcia, consecuencias de enamorarse también me dicen por interno. Marcia, déjame decirte que estás equivocada. ¿Por qué, profesor? Estás equivocada en el concepto. Ok, en todo caso, no, Anderson, no digas eso. No, Marcia, por favor, desmiéntelo. Desmiéntelo, Marcia, por favor. Ah, ya, ahora sí todo tiene sentido. Ahora sí todo tiene sentido. Ah, todos cayeron, Marcia, todos cayeron. Todos cayeron. Así es, Fran, así es. Todas juegan conmigo, Fran. Todas juegan conmigo. Me utilizan como su juguete y luego me desechan. ¿Qué puedo hacer yo? Hola, Wilson. ¿Qué tal, hijo? A mí sí ella me ama. ¿Quién me dijo eso? Fran, ah, ya. Aquí, pez bandido, tranquilo. A ver, escúchame. Yo le decía a Marcia que estaba equivocada. Estaba equivocada porque cuando ella dice, hoy vamos a tocar el tema que nos hace falta para alejarme de él. Ya sabemos que él es San Marcos, ¿no? Obviamente, así le llama a ella, así le llama. Ese es el seudónimo que ella le da a él. Entonces, pero aquí tú estás utilizando el término valor como valentía. El término valor lo estás utilizando, hija, como valentía. La pregunta es, ¿la axiología estudia la valentía? No, no. Yo creo que muchas gracias, Marcia. Obviamente que todo está coordinado con Marcia. Gracias, Marcia. La coordinación ha salido excelente para que todos estén atentos, ¿sí o no, Marcia? Corrobora, por favor, Marcia, que todo ha estado coordinado. Obviamente, Marcia. Obis, obis. Claro, para que la gente se meta al tema, para que la gente se meta al tema. Ok, todo ha sido a propósito para que tú pienses de que valor se refiere a valentía. Y te estoy diciendo que valor, en el caso de axiología, no se refiere a valentía. Y si no se refiere a valentía, ¿qué viene a ser el valor, profecito? ¿Qué viene a ser el valor? Muy bien, vamos a estudiar el valor. Eh, Valor deriva de dos voces griegas, axios y logos. Ok, deriva de dos voces griegas, axios y logos. ¿Correcto? Esa es axiología, donde la axiología es la teoría del valor, ¿ok? Es la disciplina filosófica que estudia de manera racional y crítica la naturaleza y fundamento del valor, pero no de la valentía. Entonces, podría ser tomado como sinónimo valentía con valor, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, la axiología estudia el valor, pero ¿qué cosa viene a ser el valor? La realidad real, no sé, vamos a ver. Para eso, Obis, un videíto, ¿no? Obis, un videíto. Para entender, ¿no? Obis, fino, Marcia, fino. Empezamos así, pero vamos a ver si le he puesto audio. Sí, sí, está con audio. Con todo video todo es mejor. Obviamente, obviamente. No, Wilson, ese tipo de videos no, no, no. Ok, ahí va. A prestar atención. Y así como en ética, ¿te acuerdas que en ética te puse el video del profesor de la Universidad Católica? Otro video de otra universidad, de otra universidad. Estás en otro level, pero yo te traigo otro level, muchachos. Otro level. Ahí va. La Universidad CESUM, extranjera todavía, extranjera. Las teorías axiológicas son explicaciones acerca de la naturaleza de los valores morales y de sus características. Todos conocemos y usamos la palabra valor, pero ese conocimiento y uso normalmente no es técnico. Las teorías axiológicas pretenden ofrecernos esos fundamentos científicos para poder referirnos a los valores de una manera más objetiva. Hola,
Estimados estudiantes, bienvenidos a esta pequeña charla acerca de los términos subjetividad, objetividad. Términos importantes en educación en valores, en el campo de la axiología. Ciertamente existe un debate que no vamos a resolver en este momento acerca de la naturaleza de los valores. Hay autores que afirman que los valores pertenecen al ámbito de lo subjetivo, son una realidad subjetiva, otros en cambio los entienden como una realidad objetiva. Y entre esos extremos hay una serie distinta de posturas. No es esa nuestra intención en esta charla, nosotros más bien queremos reflexionar acerca de cómo usamos estos términos en nuestro lenguaje. ¿Qué significa entonces decir que algo es subjetivo o que es objetivo? Cuando decimos que algo es subjetivo, normalmente queremos significar tres cosas. Uno, que depende de cada individuo, que depende de cada sujeto. Dos, que es imposible que lleguemos entonces a un consenso universal. No podemos ponernos de acuerdo puesto que depende de cada individuo. Pero también suele entrar en este significado la idea de que no nos podemos equivocar. Cuando nosotros entendemos que algo es subjetivo, entonces automáticamente pensamos que no hay posibilidad de error, dado que depende de cada quien. A ver, levanta el dedito así, levanta el dedito así, así, levanta el dedito a aquel que le gusta la música de, ¿cómo se llama? ¿Faraón qué? ¿Faraón qué? ¿Cómo se llama? ¿Faraón qué? Faraón a Love Shady. No sé, Love Shady, no sé ni cómo se pronuncia. Levante dedito, ¿quién le gusta? Así, levante dedito, en el emoticón, levante dedito. Ya, uno, le gusta, dos le gusta, Faraón, Love Shady. Van tres, cuatro, cinco, seis. Listo, muy bien. Y el tutor no se manifiesta. El tutor es recontra hincha, pero no se manifiesta. Van cinco. ¿Cierto? Ya, listo. Ahora, dedito hacia abajo. Dedito, ahí está. Y encima mano negra. Encima mano negra. Ala. Oye, me vengo. Ala, que me he criado. ¿Cómo decir? La letra. Oye, ahora dedito hacia abajo a quien no le gusta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En la oreja lo es todo. ¡Hala! ¿Qué es eso? ¡Qué malcriado! Esa es la letra. ¡Hala! En serio, listo. A ver, entonces, su música, la música de Faraón Love Shade, ¿cómo se pronuncia? No sé, nunca lo he escuchado por mi madre. La pregunta es, ¿su música es bonita o no es bonita? ¿Su música es bonita o no? Para unos sí, para otros no. Entonces, lo que dice el especialista, eso, Medalí, cada uno tiene su propio de vista, y eso tiene que ver con lo subjetivo. ¿Ok? ¿Cómo les va a gustar Milord? No sé, pero hay gente que le gusta, pero todo. Goodmer, hay gente que le gusta, pero ¿qué vamos a hacer? Al tutor le encanta Faraón. ¿Qué vamos a hacer? Hoy, lo peor de todo que es peruano ese causa, ¿no? ¿Es peruano? No, sí, ala. Listo, entonces mira, depende, lo subjetivo depende de cada uno, ¿correcto? Pero no se puede llegar a un consenso universal. Cuando hablamos de lo subjetivo, no se puede llegar a un consenso universal. Y cada uno defiende su postura. Para mí, Faraón es lo máximo. No hay como Faraón. Mi rey Faraón. Para otros, esa basura, quita esa porquería. ¿Cierto? Ah, ya. Eso es lo subjetivo. ¿Correcto? Eso es lo subjetivo. Sigamos. Pensamos que no hay posibilidad de error, dado que depende de cada quien. Precisemos.
Usaremos estos términos, subjetivo y objetivo, desde la perspectiva de la teoría del conocimiento. ¿Qué significa esto? Bueno, para la teoría del conocimiento existen los sujetos y los objetos. El sujeto es el que conoce y todo aquello que el sujeto conoce es un objeto. Así se trate de ideas, de sentimientos, de realidades abstractas, etc. Todo ello, lo que está fuera del sujeto, lo que es objeto de conocimiento, es objeto, pues, para nuestro interés en este momento. Todo es subjetivo, ¿sí? Desde la perspectiva de que todo conocimiento lo realiza el sujeto, entonces cualquier cosa que digamos, que hagamos, es algo subjetivo, porque nos pertenece a nosotros como sujeto. En este sentido, la ciencia es subjetiva. Sí, la ciencia nos ofrece... Escucha lo que dice. Mira, la conversación de este señor lo va a llevar para el campo de la axiología, pero primero te está llevando, poquito a poquito te está llevando. Te ha hablado de lo subjetivo, y lo subjetivo es lo que uno piensa, ¿cierto? Y nosotros hemos visto, y a ti también te han dicho en algún momento, de que la ciencia es objetiva, pero este señor está diciendo que la ciencia es subjetiva. ¿Por qué? Toda la ciencia es subjetiva porque es una elaboración de sujetos. O sea, en algún momento parte de ser subjetiva, luego llega a ser objetiva por el consenso, pero parte de ser subjetivo porque parte de la postura de una persona. Ofrece un conocimiento sobre la realidad y es un conocimiento subjetivo, pero puesto que ha sido elaborada por sujetos y los mismos sujetos debemos hacerla propia, bueno, desde ese momento la ciencia se vuelve también una realidad subjetiva. ¿Qué es entonces lo objetivo? Bueno, ahora nos va a hablar del objetivo. Ya no habló de lo subjetivo y recuerda, lo subjetivo es lo que el punto de vista de cada uno. Y si es mi punto de vista, no podría estar equivocado, ¿ok? No se puede llegar a un consenso, son las características de lo subjetivo. Ahora va a hablar de lo objetivo. Cuando nosotros nos expresamos, cuando los sujetos nos expresamos, podemos intentar decir dos cosas. Decir algo de nosotros mismos, de los sujetos, o decir algo de la realidad. Por ejemplo, puedo yo decir, me siento bien, me siento contento, me siento feliz, me gusta la verdura, me gusta aquella película, me gusta ir de paseo, esto me parece bien, esto me parece mal. Todo esto dice algo del sujeto, son enunciados subjetivos. Cuando decimos algo de los objetos, entonces estamos haciendo enunciados objetivos. Sin embargo, aquí puede haber alguna pequeña dificultad, alguna confusión. Vean estos ejemplos. El agua está... A ver, el agua está fría, la piedra es muy grande, ese Picasso es muy bonito, esa conducta es valiosa. ¿Cuál de ellos sería solamente objetivo? ¿Cuál de ellos sería solamente objetivo? El agua está fría. Esa conducta es valiosa. Objetiva, estoy pidiendo objetivo. El agua está fría, la piedra es muy grande, ese Picasso es muy bonito, la conducta es valiosa. Veamos, escuchemos cuál es el argumento del especialista. Fría. La piedra es muy grande. Ese Picasso es muy bonito. Esa conducta es valiosa. En estos enunciados, gramaticalmente, el sujeto, bueno, es alguien, es él, quien expresa algo de una realidad. Parece que estamos hablando de la realidad, parece que estamos hablando del agua, parece que estamos hablando de la piedra o de la pintura del Picasso o de una cierta conducta. Pero en realidad, lo que estamos diciendo es cómo el sujeto percibe estas realidades. Cómo el sujeto percibe el agua, percibe la piedra, percibe el Picasso o la conducta. Así pues, en realidad no estamos hablando de los objetos, sino del sujeto mismo. Por lo tanto, estos enunciados también son subjetivos. Todos esos son subjetivos, ninguno era objetivo.
Entonces, el chiste acá, el secreto acá es descubrir qué es objetivo y qué no es objetivo. Sigamos. Sí, Solamente Milene si por nosotros interno me pregunta, profe, ¿sería subjetivo decir que el agua es fría? El agua está fría o el agua es fría. No es lo mismo, está fría que es fría. ¿Para quién, Milene? ¿Para quién? ¿Para quién es el agua está fría? Profe, para mí. Para ti. De repente para mí no. Pero seguimos con ese ejemplo, Milene, porque acá lo va a aclarar. Aquí lo va a aclarar. Un touch. Un touch. aceptamos que estos enunciados de los que les acabo de hablar pertenecen a la esfera de la percepción del sujeto, bueno, entonces podemos afirmar que son completamente subjetivos y no hay mayor problema. El problema se nos puede presentar cuando queremos afirmar que estos enunciados dicen algo de la realidad. Y entonces si yo afirmo que esa película es muy buena y otro afirma que la película es muy mala, pues podríamos entrar en una discusión, pero una discusión sin mucho fruto, porque de lo que se está hablando es de la percepción de cada quien. ¿Qué son entonces los enunciados objetivos? La objetividad es una condición necesaria para que podamos discutir, para que nos podamos entender, para que podamos llegar a acuerdos. Es indiscutible que me gustan las películas de acción. Y es indiscutible porque no tiene ningún sentido que discutamos sobre eso. ¿A Puede quién ser le que a mi gusta amigo no le... Faraón Love Child? A ti. A mí no. Aldair le aloca. Pero pregunta, ¿tendría sentido discutir quién tiene la razón? Entonces, para discutir, tendríamos que partir de hechos objetivos. ¿Ok? gusten. Y no hay mayor problema, no tienen por qué gustarle. No tenemos que ponernos de acuerdo sobre esto. Eso es lo que significa que los enunciados subjetivos no nos permitan entrar en una discusión y ponernos de acuerdo. Eso se llama extorsión. Eso se llama extorsión. Y cuando hablemos de filosofía política, ok, le metemos denuncia. Eso es extorsión. Es coartar tu libertad. Coartar tu libertad. Pero como acá se vive ¿cómo se diga? Matriarcado, tutorcado, un tutorcado, algo así. Caballero, pues, ¿qué vas a hacer? Para poder discutir y ponernos de acuerdo, necesitamos enunciados objetivos. Es decir, con cierto grado de objetividad. Insisto, no hemos dejado de afirmar que todo enunciado humano, que toda conducta humana es subjetiva. Lo que tenemos que preguntarnos es si en ese enunciado hay algún contenido que nos lleve a la realidad, hay un vínculo que nos conecte con la realidad y entonces que estemos diciendo algo verdaderamente de la realidad. El agua está a 25 grados centígrados es un Es enunciado distinto decir objetivo. el agua está fría. Si tú dices el agua está a 25 grados centígrados, ¿cierto? Es distinto. No, 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 eso no es subjetivo porque lo puedes comprobar, Emma. Lo puedes comprobar. Metes un termómetro y ves que está a 25 grados centígrados. O a 25 grados bajo cero. Entonces tú dices, el agua está fría porque está a 25 grados bajo cero. Obviamente, Francisco, obviamente. Tú metes el termómetro y 25 grados bajo cero. Obviamente eso está frío. Profesor, no solamente está de frío, eso está congelado, profesor. Lo que quieras. Pero cuando tú dices, el agua está fría, a ver, uno va y toca y dice, no, oye, eso está frío, eso está caliente para mí.
Estás loco, estás así. Es como, por ejemplo, ahorita hay gente que sale a la calle y está abrigada, ¿no? Uy, qué frío que hace. Y por ahí ves a persona en polito. Oh, no, yo no tengo frío. Obviamente, Paulita, obviamente. Claro, la percepción tiene que, en psicología se toca ese tema, subjetividad es igual a la percepción. Entonces, no es lo mismo. Yo digo que Faraón Love Chade es peruano, eso es objetivo. Pero si yo digo que me gusta la música de Faraón, eso es subjetivo. ¿Me estás entendiendo? Aquí. Porque los 25 grados centígrados no están en el sujeto. Probablemente a mí me parece tibia, a otro le puede parecer fría y a otro le puede parecer caliente. Bueno, pero los 25 grados centígrados nos permiten El hecho es que entrar en una... se demuestra, se comprueba, se mide que está a 25 grados. Y en función a eso sí podemos conversar, porque no estamos hablando de lo que me parece a mí, de lo que te parece a ti. Estás hablando de un hecho real. Por eso es objetivo. Nos permiten coincidir. Sigue siendo un enunciado parcial. Entonces, que no te guste el gobierno de Castillo no quiere decir que sea un mal gobierno. Que alguien salga a decir que Castillo es un delincuente porque recibió 50.000 dólares, es subjetivo. ¿Por qué? Porque no es un hecho real. Es decir, no está comprobado, no está demostrado. Ah, es otra cosa. Son dos cosas distintas. Ah, muy buena pregunta, Milene. En el momento, obviamente, en el momento en que quede demostrado, o sea, deben meterlo preso, pregunta, ¿te consta, hay pruebas? Sí, sí hay pruebas, perfecto. Entonces ahora sí conversemos. Ese señor es un delincuente. Y como ha cometido un delito, a ver, vayamos al Código Penal. Le corresponde 20 años de cárcel. Métanlo preso. Obviamente, Francisco, obviamente. Mientras tanto, se habla de subjetividades. Se habla de subjetividades. Entonces tiene que ser comprobado y para que sea objetivo tiene que ser algo real. No, un ejemplo a propósito de este tema de coyuntura. El día anteayer estaba viendo la entrevista que le estaba haciendo la periodista Juliana Oxenford al abogado de Castillo, es Benji, no recuerdo el apellido del abogado, a mí me parece, y eso es subjetivo, a mí me parece un buen abogado. Pero le decía lo siguiente, hay dos cosas aquí. Hay un señor que se llama Samir Villaverde y hay un ex ministro prófugo que se llama Juan Silva. ¿Ok? El señor Samir Villaverde está preso. Y el señor Samir Villaverde ha dicho, ¿ok? Correcto, ha dicho que le entregó 100.000 dólares o soles, ¿ok? Y 2 iPhone 13 al señor Juan Silva, el ex ministro que está prófugo. Correcto, listo. Y que le escuchó decir a Juan Silva, decirle, le voy a dar 50.000 dólares a Pedro Castillo y un iPhone, de los dos iPhone, un iPhone 13 a Pedro Castillo. Wilson, de acuerdo contigo. Pero escúchame una cosita. Los periodistas, donde el abogado la refuta a la periodista, le dice, pero le han dado 50.000 dólares a Castillo. Momentito, dice el abogado. El atestado, es decir, lo que ha dicho el señor Samir Villaverde, lo que ha dicho es,
Yo le entregué $100,000 a Juan Silva y 2 iPhones. Y él me dijo que le iba a dar $50,000 al presidente. Pregunta, señor Samir Villaverde, ¿usted vio cuando le dieron la plata a Castillo? No. Ah, entonces eso no es objetivo. Pero que se tiene que comprobar, compruébenlo. Pero lo que él dice, entonces por eso te digo, ¿no? El campo de la subjetividad y objetividad, ahí entra, y los abogados son muy hábiles en ese aspecto, porque los abogados te sacan inmediatamente la diferencia entre lo subjetivo y lo objetivo. Y por eso a cada rato lo vas a escuchar a los abogados decir, eso es especulación. Y hasta cierto punto tienen razón. Es distinto si hay una cámara que haya registrado en el momento en que Castillo está recibiendo 50. Ahí, ¿quién va a objetar eso? ¿Quién va a objetar eso? ¿Cierto? Entonces, Samir Villaverde insinúa que el presidente Castillo es corrupto porque recibió 50,000, pero tú no has dicho eso. Tú has dicho, ¿a ti te consta? ¿Tienes pruebas? Tú has dicho que le has dado la plata a Juan Silva y que Juan Silva dijo. Entonces, Samir Villaverde está diciendo lo que Juan Silva dijo. Pero, profe, ¿las compras que realiza quién? ¿Las compras que realiza quién? Puede que lo hayan hecho y puede que... Claro, pero tiene que quedar comprobado que capaz se lo quedó. Castillo con el dinero... que se lo comprueben, que se lo comprueben. Si hay un desajuste en su... Y si como presidente gana, no sé, 13,000, 15,000 soles, pero sus gastos superan los 50,000 soles, claro, por eso es que se investiga, pues hija, por eso es que se investiga. Que se investigue. Todo se tiene que investigar. Lo que no se puede hacer es adelantar juicio. Y de eso vamos a hablar dentro de un ratito. ¿Ok? Y eso es un poco lo que hace la prensa. Adelanta juicio y las personas repiten, no pueden denunciar, claro que sí. Repiten lo que escuchan. Entonces, sigamos. Volvamos al tema del agua fría y el agua caliente. Si yo te digo que el agua está a 25 grados centígrados, ¿ok? Eso indica que el agua está caliente. Ese es un indicador. Decir que el agua está a 25 grados centígrados es un indicador de que el agua está caliente. Para decir que el agua está caliente, debe cumplir un indicador. ¿Cuál es el indicador? Que esté a 25 grados centígrados. El agua llegó a 25 grados centígrados, está caliente. No para ti, no para mí. El indicador lo dice. Y eso es objetivo. ¿Aló? ¿Me estás entendiendo? Aquí. Realmente subjetivo porque de nueva cuenta los grados centígrados son una creación de los sujetos, son una creación humana. Bueno, los valores, ¿qué pasa con...? Ahora entramos a los valores. Ya sé lo que es subjetivo, ya sé lo que es objetivo, vamos a los valores. Profesor, yo valoro la música de Faraón Love Shadi. Para ti, ¿los valores son subjetivos u objetivos? Los valores. Cuando hablamos de los valores, normalmente decimos, esto es valioso para mí, aquello me parece bien, yo creo que lo otro es valioso. ¿Qué significa esto? Si esto significa que yo reconozco que esa es mi percepción, bueno, no necesito argumentar, no necesito convencer a nadie. Porque es tu postura, eso es subjetivo, ¿sí o no? Es lo mismo que decir que me gustan las películas de acción. Pero si yo quiero convencer a alguien o compartir con alguien algunas ideas, que discutamos, que construyamos en conjunto, entonces necesitamos enunciados objetivos. La ética y particularmente la axiología son ciencias, son disciplinas filosóficas y por lo tanto requieren un lenguaje objetivo. Requieren un lenguaje objetivo para entenderlos. No tiene ningún sentido afirmar que vamos a estudiar algo, a estudiar axiología, a estudiar la teoría de los valores, si vamos a terminar diciendo que cada quien
entonces puede definir y establecer con precisión toda la realidad referente a los valores. No tendría sentido decir, vamos a estudiar axiología y terminar diciendo que depende de cada uno, los valores dependen de cada uno. No, pues, no tendría sentido porque carecería de, no tendría sentido la discusión, porque valor sería para ti una cosa, como decía la compañera, ¿no? Valor, lo que me faltó para alejarme de él. Ya sabemos que es San Marcos, sabemos que es San Marcos, ¿cierto? Pero para ella eso es valor, pues, pero para mí no. Entonces no tendría que estar. Vamos a ver eso, Milenio, vamos a ver. Al reconocer que existen teorías axiológicas, al reconocer que existe un campo dentro de la ética que se encarga de los valores, tenemos entonces que admitir que también existe una realidad objetiva de los valores, que es posible que discutamos, que es posible que entremos en comunicación, que es posible argumentar y fundamentar lo que estamos diciendo. Cuidado, porque lo que estoy diciendo no significa que las personas que no hayan estudiado axiología, ética, no sepan de valores. Todos sabemos, porque todos hemos recibido dentro de nuestra cultura información que nos sensibiliza hacia los valores. Pero ese conocimiento no es un conocimiento científico, es un conocimiento cultural, y toda cultura puede presentar errores. Toda cultura puede presentarnos una percepción distorsionada de la realidad. Este es, creo, un asunto de verdadera importancia, de suma importancia, para que nosotros podamos avanzar con seguridad en el estudio de los valores y posteriormente en la aplicación de este campo a nuestra labor educativa. Espero que haya quedado claro, espero que esto les haya resultado de interés y que les ayude en su estudio. Gracias por la atención. Gracias, maestro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Entonces, el gran problema a la hora de hablar de ética y de valores, de ética y de axiología, es el tema de la objetividad y la subjetividad. Y el video, el maestro nos está diciendo que al ser disciplinas filosóficas que se encargan de estudiar algo, tiene que tener un grado de objetividad. Tienen que ser objetivas, sí o sí. ¿Ok? Porque no tendría sentido hablar de decir, ética, la ética, yo tengo mi ética, tú tienes tu ética. Yo tengo mis valores, tú tienes tus valores. Pero hay un trasfondo, o sea, pero hay algo que establece qué es el valor, y de eso vamos a hablar nosotros el día de hoy. ¿Correcto? ¿Qué viene a ser el valor, profesor? ¿Qué viene a ser el valor? ¿Ok? Y el valor, como le decía, necesitamos entonces establecer objetivamente qué es el valor. Necesitamos establecer objetivamente qué es el valor. ¿Ok? Entonces, valor no es valentía. No, valor no es valentía. El valor que tuvo para enfrentarse a... No, esa es la valentía. Valentía. Profe, por fin pude enfrentarlo y decirle, ya no te quiero. Tuviste valor. No, tuviste valentía. Entonces, ¿qué es el valor, profesor? Vamos a establecer objetivamente qué es el valor. Y eso se logra a través de una definición. Vamos a definir valor. Ok, vamos a definir valor. Y el valor se define como el grado de importancia que el sujeto le otorga a la realidad o que la realidad tiene para el individuo. El grado de importancia. Entonces la palabra clave acá es grado de importancia. Es el grado de importancia, qué tan importante, qué tan relevante es algo de la realidad. Y aquí también nos metemos en camisa de 11 varas, ¿no? ¿Por qué, profesor? Porque cuando hablamos de realidad, recuerda que en algún momento se ha dicho que la realidad, cuando yo digo realidad me refiero a lo físico, esto es real, profesor. Tócame, tócame, tócame que soy realidad. Pregunta, ¿esto es la realidad solamente lo que toco? Habla, habla. No. No, entonces la realidad no solamente es material, eso debe recordar. La realidad no solamente es material. Entonces, ¿qué tan importante es la realidad para ti? Ese es el valor.
¿Qué tan importante es la realidad para ti y para cada uno de nosotros? Esa es la definición de valor. El grado de importancia que se puede entender como qué tan relevante, qué tan trascendente es para ti la realidad. Y la realidad, ¿qué puede ser? Lo material, no solamente lo material, no solamente lo material. Ahí está, realidad, mira. La realidad puede ser concreta, física. Ahí está, por ejemplo, ese peluche todo desgastado, ¿cierto? Todo roto, la oreja rota, ¿cierto? Tu mamá entra a tu cuarto y comienza a hacer limpieza porque como hace tiempo que tú no limpias tu cuarto, pobrecita tu viejita, entra y, ay, esta muchacha, este muchacho, nunca arregla su cuarto, ¿cierto? Y comienza a barrer, a limpiar todas las telarañas que hay por ahí y se encuentra con ese Teddy. Se encuentra con ese osito, pero está todo descuajeringado así. Ay, mi hijita, guarda porquerías. Porquerías guarda. Y está a punto de desechar. Y cuando está a punto de botarlo, en eso entras tú a tu cuarto y dices, claro, Anabel, tú sí, no lo botes. ¿Por qué esta porquería? Mira, ese peluche, ese peluche, es de mi ex. Y como no lo has superado, ahí lo tienes guardado. Ahí está, pe. Oye, está todo rotito, todo, pero ahí está. Tú no. Perdón, mamá, perdón. Ah, tu peluche ya lo vendió, ni siquiera lo botó, lo vendió, le sacó buen uso. Le sacó buen uso a tu peluche. Porque él te regalaba peluches de 5 lucas. En cambio, tú invertías y de 100 lucas le regalabas. ¡Hala! Qué daño contigo, qué daño contigo. Te costó 50, bueno, ya. Ya, listo. En el bazar, de 15 so. Ok, pero es concreto. Cuando me refiero a concreto es algo físico, por ejemplo, ¿no? El celular. Ok, un celular, por ejemplo, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No sé, la laptop, en mi caso, por ejemplo, mi laptop. Pero también hay realidad abstracta. ¡Ay, no! ¡Ah! Profesor, Satanás, Satanás, profesor, ¿qué es eso? Matemáticas, oye, matemáticas, funciones trigonométricas. Ok, estamos en el primer cuadrante, seno, coseno, tangente, cotangente. Y hay gente que valora las matemáticas, pero las matemáticas son abstractas, es producto de la mente. Ok, entonces se valoran las matemáticas. ¿Por qué? Porque las matemáticas es importante, por ejemplo, para la construcción de edificios. Entonces debo hacer mis cálculos matemáticos, se valora. Hay gente que lo valora. Pero también, mientras que, más allá de lo físico. Ya hemos hablado de eso, ¿ah? Ahí está, la esencia misma de las cosas. Aquello que sabemos que está, pero que no lo tocamos. Aquellos que sabemos que existe, pero no lo vemos, no lo tocamos, pero sabemos que está. El sustento de toda la realidad. ¿No? El sustento de toda la realidad. Ahí hablamos de Dios, por ejemplo, ¿no? El tema de divino, ahí está. ¿Me entiendes o no? Ya, listo. Ahora, características de los valores. Acuérdate que el valor es el grado de importancia que tiene la realidad. ¿Ok? Ahora, es que la pregunta sigue bastiendo ahí. Profesor, ya le entendí ya. El valor no es valentía, no es valentía. El valor es el grado de importancia que tiene la realidad. Pero acá vienen dos preguntas. Ese valor, ese grado de importancia que tiene la realidad, ¿es según mi punto de vista o es el mismo para todos? Esa es la discusión. Tenemos que tratar de ir viendo en la clase el día de hoy. Características de los valores. Polaridad.
polos opuestos, ¿no? Correcto, valores buenos, valores malos. Valores adecuados, inadecuados. Bonito, feo. Útil, inútil. Tóxico, no tóxico. ¿Ok? Esa es la polaridad. Los valores tienen esa característica, verdadero o falso. Ya, pero verdadero y falso es una característica, no creo que sea valor. Pero sí captaste la idea, Miguel. Grado, grado, nivel. Tú puedes decir, por ejemplo, en mi libro está eso. Sí, sí, está bien, está bien. O sea, por eso te digo. Eh, pero si yo me pongo a analizar, si yo digo, por ejemplo, si yo digo, por ejemplo, Pedro Castillo es presidente de Rusia, ¿eso es verdadero o es falso? Si yo digo Pedro Castillo, ya, pero eso es valor, eso es valorar, eso estás dando una información. Por eso digo que verdadero y falso es una característica. Es una característica, no es valorar. No sé si me dejo entender. ¿Sí? En cambio, si yo digo, eso es objetivo, por ejemplo. Pedro Castillo es presidente de Rusia. Eso es falso, profesor. Eso es objetivo. Pero si yo digo Pedro Castillo es un mal presidente, si yo digo, gracias, si yo digo Pedro Castillo es un mal presidente, yo podría decir también, no, Pedro Castillo es un buen presidente. Eh, eso, claro, pero entra en el grado valorativo. En el grado valorativo. Lo otro me parece que es solamente información. Perdón, muchachos. Creo que es alergia a la humedad. Me parece que es alergia a la humedad. Grado. Esa persona, valor lógico. Ya, ahí cambia la figura. Valor lógico, valor racional. Ya, vale, 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 hija. Chévere. Grado. Grado. Mira, dice, esa persona es mala, pero la otra es maldita. O sea, es muchísimo más que mala. Su grado, su nivel es superior a otro. Esa persona es buena, esa persona es muy benevolente. El grado de intensidad, ¿no? Grado de intensidad. No, ¿cómo vas a decir más peor, más mejor? No, 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 no. Jerarquía. Cuando hablamos de grado, hablamos de un mismo valor que tiene distintos niveles de intensidad. Cuando hablamos de grado, es un mismo valor que tiene distintos niveles de intensidad. Pero cuando hablamos de jerarquía, ¿ok? Hablamos de dos o tres valores y quién está por encima, quién está primero, quién está segundo, tercero, cuarto, quinto. En una escala de valores. Por encima de todo está la verdad. Así duela, dímelo. Así me duela, dime si me amas. Si no me amas, dímelo. La verdad. O sea, por encima de todo está la verdad. ¿Me entiendes? Entonces, aquí hablamos de jerarquía de valores, ¿no? Escala de valores. Escala de valores. La jerarquía de valores es la escala de valores. Y la escala de valores tampoco es la misma en las personas. Ahí tenemos al sujeto. Ahí estás tú. Uy, mira, ¿quién está ahí? Dime quién está ahí, quién apareció en pantalla. Dímelo, dímelo, dímelo. ¿Quién está ahí? Profesor, no haga eso, profesor. Ahí está. Ahí está Marcia, tu tóxico. Por él lloro, dice. Ese Reiner, bien, a Reiner, mi futura. Ahí está, esa es, esa es. Él no me deja quererlo. Dios mío. Ahora mira, mi amor, que por ahora es imposible, esa por ahora, pero algún día caerá. ¿Sí o no, Carmen Rosa?
Algún día caerá. ¿Sí o no, Carmen? Todos caen, dice Emily. Ay, ay, ay. Amor prohibido. Sí, sí, escucho esa canción. La única relación tóxica que tengo. El otro año posible, dice. Murmuran por las calles en distintas sociedades. Ya me acordé. Listo. El objeto. Tú eres el sujeto que va a valorar y tú eres, y San Marquitos es el objeto que vas a valorar, ¿cierto? Y tú dices, San Marquitos es la mejor universidad del país, ¿cierto? Muy bien, ahí estás emitiendo un juicio. Ahí emites un juicio. Cuando tú dices, es la mejor universidad del país, ok, es un juicio. Es completamente subjetivo. Completamente subjetivo. Ok, ahora, tú sabes que para establecer si una universidad es o no mejor que otra, ahí voy, amiga, ahí voy. Tú sabes que para decir que una universidad es mejor que otra, hay un ranking de universidades, ¿cierto? Claro, hay un ranking de universidades. Sí, 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 sí. ¿Te acuerdas que te dije yo hace un rato? El agua está caliente. Ya vamos a suponer que el agua está caliente. No, depende. Para mí está fría. Falta calentar. No, no, no. Espera. ¿Cómo establecemos que está caliente? Llegó a 25 grados. Ah, entonces está caliente. Ah, entonces, si tú dices, San Marcos está dentro del ranking de las 5 mejores universidades del Perú, entonces es una de las mejores universidades del país. Y tranquilamente puede decir, ya, es la mejor. Pero para llegar a establecer la mejor, tienes que cumplir el requerimiento, el indicador, esa palabra es clave, es el indicador. Ah, ya, profesor. Ahora, ¿en qué te basas tú? Ahí está el indicador. Ay, ay, ay. Ese es el indicador. No, profesor. Milene, si tú te basas en el prestigio y el prestigio está basado en este ranking, te basas en una cualidad. Estás valorando una cualidad, una característica. ¿Me entiendes o no? ¿Me entiendes o no? O sea, yo puedo decir, o sea, tú dices, es la mejor universidad. ¿En qué te basas para decir que es la mejor universidad? En su prestigio. ¿Y el prestigio está basado en qué? En que está en las 5 mejores ranqueadas del Perú. Ah, en función a eso tú dices que es la mejor. Listo, bacán. Estás valorando esa cualidad, esa característica. ¿Me entiendes o no? Es que acá en vez de prestigio, el problema es que no todo, lo ideal sería, que tenga un indicador. Lo que pasa, claro, el tema del prestigio a través de los años. Y de repente algunos dirán, sí, pero yo no voy a valorar el prestigio porque es muy subjetivo. Yo voy a valorar como te decía, el ranking, ¿no? ¿Y el ranking está basado en qué? El ranking de las universidades está basado en investigaciones. Mientras más investigaciones tenga una universidad está mejor considerada, ¿correcto? Está mejor considerada. Si el prestigio es sinónimo de número de investigaciones aprobadas que contribuyen al desarrollo de la sociedad, caramba, es la mejor universidad. Es que eso se establece, amiga, eso se establece. Entonces, hay especialistas que se juntan y dicen, ya, va a ser considerada una buena universidad si cumple este requisito, este requisito, este requisito, este requisito, este requisito. Los cumple, sí, entonces es una buena universidad. Podríamos decir que es una universidad con prestigio.
o sea, eso que parece subjetivo lo estás objetivizando. Eso que parece subjetivo lo estás objetivizando. Y cuando se valora una cualidad. Cuando tú dices San Marcos es, aguanta, pero espérate un ratito. Pero San Marcos es enorme. ¿Qué estás valorando de San Marcos? En este caso, en el ejemplo de la pantalla, es el prestigio, ¿cierto? Pero de repente yo valoro de San Marcos, yo digo que es una buena universidad porque su proceso de admisión es el más complejo, el más completo en todo el Perú. Ah, entonces estás valorando una cualidad en particular del objeto, ¿cierto? Cuando tú dices, uy, qué linda chica, qué hermosa mujer, aguanta, qué hermosa mujer. Si tú dices que, ya, subjetivo, pero se podría objetivizar, la Flavia, ese Anderson. Tranquilo, Anderson. ¿Cómo que no, sí? Sí se podría. Claro, basada en criterios, ¿cierto? Y por ejemplo, para los matemáticos, Francisco, para la matemática, la belleza está en relación a la armonía. Entonces, un varón o una mujer con forma muy simétrica, hermoso, bello. Pero una persona que no tenga simetría no es tan agradable a la vista, no es tan bonito. Ah, ya, pues. ¿Cuál es el criterio ahí? ¿Cuál es el criterio? No sea loco, Pe Anderson, ¿cómo le haces decir tal? Está malcriado. ¿Ah? ¿Cuál es el criterio? La simetría. La simetría. Entonces, qué bella mujer. Aguanta, ¿cuál es tu criterio? Perfecto. Entonces ahí estamos. Entonces, los comentarios subjetivos se pueden, Marcia, al objetivizarlos, si es que cumple con los criterios que como sociedad hemos llegado a convenir, llegamos a una convención, a un acuerdo. ¿Correcto? Aquí. Obviamente, es que claro, dentro de una sociedad. Esos convenios son los criterios, Paula, son los criterios. A ver, ¿qué me pregunta? Milena? Se supone que al objetivizarlo se convierte en hermosa para todos aquellos que forman parte de ese acuerdo, para todos aquellos que forman parte de ese acuerdo. Pero ¿qué pasa si yo no formé parte de ese acuerdo? Ahí está el tema. Claro, para los que forman parte de ese acuerdo. ¿Sí? Aquí. Oh, de todas maneras, no, gracias a ti por preguntar, gracias a ti por siempre manifestar tus consultas. El juicio. Entonces, cuando yo digo es la mejor universidad, es el juicio que yo enuncio. La pregunta es, ¿ese juicio es un juicio de valor o no? ¿Es un juicio de valor o no? Los juicios se clasifican y esto ha sido pregunta, examen de admisión, y esto ha sido pregunta, examen de admisión, juicios ontológicos y juicios axiológicos. Juicios ontológicos y juicios axiológicos. Onto, ser, juicios del ser. ¿Ok? Y juicios axiológicos, los juicios de valor. Juicios ontológicos, el oro es un metal. El juicio ontológico es el juicio por el cual se dice algo de la realidad. Se dice algo de la realidad.
Y el oro es eso, el oro es un metal. El juicio axiológico es un juicio valorativo, donde tú le das valor a la realidad, ¿ok? Luego viene el criterio de que si es correcto o no es correcto, si es objetivo o es subjetivo, pero tú le das un valor. La democracia es la mejor forma de gobierno para ti. Para mí de repente no, pero sigue siendo. Entonces, no es lo mismo decir la democracia es una forma de gobierno. Si tú dices la democracia es una forma de gobierno, eso es un juicio ontológico. Si tú dices que la democracia es la mejor forma de gobierno, es un juicio axiológico. ¿Por qué? Porque nuevamente, ¿cuál es el criterio para establecer de qué es el mejor? Hay, puede ser que haya, pero a pesar de que haya ese criterio, como decía la compañera, pero si yo no formo parte del acuerdo, entonces para mí de repente no lo es. Pregunta, ¿se entendió? Claro, dice la realidad, claro. Ontológico es un juicio del ser que me dice algo de la realidad. La pizarra es verde, ¿no? La pizarra es verde, juicio ontológico. ¡Qué bonita pizarra! Juicio axiológico, ¿ok? Es que hemos determinado eso, Milene. Hemos determinado eso, que muchas veces al querer objetivizar algo, para que llegue a ser objetivo, parte del acuerdo de un grupo de personas. Pero si yo no formo parte de ese grupo de personas, entonces yo no coincidiré con que esto sea así. ¿Correcto? No, 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 no. Para hablar de axiología debemos objetivizar. Pero que la axiología tiene un componente subjetivo y objetivo, sí. Pero si tú y yo queremos hablar de lo mismo, o sea, del valor, o sea, de la axiología, debemos objetivizarla para entendernos, para poder, para seguir, para que nuestra conversación tenga sentido. Si tú y yo queremos hablar de belleza, entonces debemos cumplir ciertos requisitos para hablar de belleza. Ah, ¿es bello? No, no es bello. ¿Por qué? Porque le falta este criterio. Pues, verdad, no, no es bello. No, sí es bello, ¿no? Porque si cumple todos estos criterios. Ah, sí es bello. ¿Me entiendes o no? Lo he objetivizado. Pero ese ambos estar de acuerdo es que tú y yo hemos establecido un consenso. Pero ¿qué pasa si yo no formo parte de ese consenso como tú muy bien lo dijiste? Entonces yo no formaría parte, claro, yo no formaría parte de esa conversación. Para mí sería inadecuado porque no formo parte de ese convenio. La pizarra es verde. Estoy diciendo que esa pizarra es de color verde. Eso no es valorativo. ¿Por qué? Porque estoy dando una información. Eso es ontológico. Pero el juicio axiológico, qué bonita pizarra. Tendrás tu criterio. Yo tengo el mío. Tú lo valoras así. Yo lo valoro de otra manera. Pero seguimos hablando de valor. ¿Por qué está objetivizado? Porque hemos quedado que axiología es el grado de importancia. Para ti, el grado de importancia es la pizarra es muy bonita. Para ti ese es el grado. Para mí no. Pero estamos hablando de lo mismo, del grado de importancia. Es muy importante, muy relevante, para mí no. Pero estamos hablando de lo mismo, del grado de importancia. ¿Y qué es el grado de importancia? El valor. Eso lo hemos objetivado o objetivizado. ¿Estamos bien hasta acá? Aquí, aquí. Tesis axiológicas. Teorías de la axiología. ¿No? Teorías. Y seguramente vamos a encontrar teorías subjetivas y teorías objetivas.
Ajá, subjetivismo axiológico. Sin hacer absolutamente nada más. Pregunta, ¿qué entiendes por subjetivismo axiológico? ¿Qué entiendes por subjetivismo axiológico? ¿Mm? El valor, Marcia, va a depender de cada uno, ¿sí o no? ¿Sí? Ay, gracias, gracias, gracias. Cafecito caliente no caería mal, ¿verdad? Pero ¿dónde saco café? Estuviera en mi casa. Escúchame, subjetivismo. Ajá, ajá. Hay distintas posturas dentro del subjetivismo. El hedonismo, el eudemonismo, el utilitarismo y el emotivismo axiológico. Son 4 posturas dentro del subjetivismo. ¿Ok? Hedonismo viene de placer. Hedonismo viene de placer. Placer. Hedonismo, placer. Lo placer tiene que ver con lo sensual, lo sensorial, lo gratificante. ¿Ok? Por ejemplo, ¿no? Para los que son dulceros, para los que son dulceros. Dulceros. Una torta tres leches. Una selva negra. ¿Aló? ¿Sí o no? Ah, su profesor, qué buenazo. Profesor, qué buenazo. Es un ejemplo, Medalí, controla, todo es mental, Medalí, todo es mental, controla, controla, controla. ¿Cierto? Pero pregunta, ¿a todos le gusta la torta tres leches? Ah, su profesor, qué empalagoso. No, 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 no lo valora. No lo valora, ¿cierto? Claro, ¿me entiendes o no? Entonces va a depender, ¿ok? De el placer que te genere la situación. Pero dice ahí, se valora el placer, pero se evita el dolor. ¿Ok? Se valora el placer, pero se evita el dolor. Entonces tú valoras, ¿cierto? El amor, ¿cierto? Pero no el que te humillen, ¿no? Entonces, no, no, eso para mí está mal, ¿no? Ya yo amo, lo amo o la amo, pero si es que me hace daño, no, 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 la evito. ¿Me entiendes o no? Ajá, ese es el hedonismo. Se valora en función de lo que me genera placer y evite el dolor. Pero en cualquier, o sea, placer no solamente, a ver, con el ejemplo de un toque, déjame leerte, tengo que leerte, tú sabes que yo siempre te leo, de la torta, valoras el dulce de ella, pero sabes que si comes en exceso, claro, por ejemplo, ¿no? También va por ese lado también, va por ese lado también, sabes que te hace daño, entonces la evitas. Aunque no todos lo hacen, aunque no todos lo hacen. Ahí entra, por ejemplo, la postura de los epicuries, de los epicúreos, ¿no? Los epicureístas, Epicuro, los filósofos del jardín, hacían eso, ¿no? Buscaban el placer, pero evitaban el dolor. Uy, qué rico, bacán, una cucharadita, suficiente, porque si sigo comiendo, me va a hacer daño. Entonces, ¿no? Ese es el hedonismo también. Ahora, hay un hedonismo desmedido. Si tú te entregas al placer, 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 a la larga te puede generar dolor. A la larga te puede generar dolor físico, psicológico, qué sé yo. Entonces el hedonismo dice eso, ¿no? Se valora en función de aquello que nos genera placer. Placer, y el placer está relacionado con lo físico, lo sensorial, lo que huele rico, lo que agrada a la vista, al tacto, ¿ok? El tema sexual, por supuesto que sí, pero no solamente sexual. Como te digo, la torta. Una buena película, ¡hala, qué bacán! Estoy extasiado. Estoy viendo el final de Stranger Things. ¿Cierto? No, Eddie, no, ¿por qué? Y lo disfruto y estoy ahí. ¿Cierto? Ya, eso es hedonismo. Yo valoro, que me gusta, me agrada, me genera placer.
Aló, ¿me están escuchando? Hello, how are you? ¿Todos ahí? Muy bien. Pero, profesor, ¿por qué el hedonismo entra dentro de la categoría subjetivista? Porque lo que te genera placer a ti, a mí no. Porque lo que me genera placer a mí, a ti no. ¿Me entiendes o no? Oli, sí, podríamos decir que sí, Milen. Eudemonismo. Apunta ahí, apunta. Y el eudemonismo es una postura, hedonismo de los epicúreos, conocidos como los filósofos del jardín. El máximo representante, Epicuro de Samos. Epicuro de Samos. Conocidos como los filósofos del jardín porque se reunían en los jardines a filosofar. Pero la teoría eudemonista es de Aristóteles, el estagirita, así le decían, porque nació en la ciudad de Estagira. Eudemonismo, se valora la felicidad. La gran pregunta acá es, ¿y qué es la felicidad? Y para Aristóteles, a ver, ¿pero el placer se puede compartir? No. O sea, a ver, un ratito. Como a todos nos guste lo mismo, ya sé, pero cuando dices todos, Carmen eres, ¿no? Sí. Cuando dices todos, es muy drástico lo que dices, porque en realidad no son todos. Tú dices todos mis amigos, profesor, pero no son todas las personas. No a todos. A un grupo, a una mayoría, a una minoría, les puede agradar. ¿Me entiendes, Carmen? Aquí. Ahora, la pregunta es, ¿qué es la felicidad para Aristóteles? Y para Aristóteles, la felicidad está relacionada con el conocimiento, la búsqueda de la sabiduría y también con el justo equilibrio, ser virtuoso. Buscar vivir siendo virtuoso. Hay que ser virtuoso. ¿Y qué es la virtud? El justo equilibrio. No ser, por ejemplo, ni muy valiente ni muy cobarde. O sea, ni muy atrevido ni muy cobarde. Valiente. El justo medio. Esa es la felicidad para Aristóteles. La felicidad para Aristóteles no tiene que ver con el placer, sino con el nutrir el alma a través del conocimiento. Esa es la felicidad. Por lo tanto, será valioso qué cosa, por ejemplo, en vez de ir a ver una película, ir a la biblioteca, por ejemplo, para Aristóteles. O de repente ir a ver una película porque va a incrementar mi conocimiento con respecto a tal o cual tema. Bacán también. Está entre ser y no ser. Eso es muy existencialista, Milene, muy existencialista. La teoría eudemonista exclusiva de Aristóteles está relacionada con la felicidad es la búsqueda del conocimiento, de la sabiduría. Que puede pasar por tratar de buscar esa sabiduría no solamente por información, sino por descubrirme quién soy. Ahí sí te acepto. Ahí sí te acepto. Utilitarismo. Sí, sí. Sí, Milene, ahora sí estoy de acuerdo contigo. Aquí, utilitarismo. Benjamin Beckham. El utilitarismo. Beckham. Ok. Se valora, dice esta tesis, se valora el bienestar de la mayoría. Se valora el bienestar de la mayoría. Pero eso también es complicado, ¿ah? Complicado. ¿Por qué, profe? Porque la mayoría no son todos. La mayoría es... claro, obviamente, Milenio, implican normas, pero no solamente normas. O sea, se va a valorar en función, el utilitarismo dice que se valora en función a si aquello trae beneficio para la mayoría de la sociedad.
Ok, entonces, ejemplo, ¿no? Ejemplo. A ver. No sé, pensemos en un deporte, ¿no? En un deporte, de repente, no en función a lo que le guste, ¿ah? Sino el bienestar de la mayoría. Ese es el utilitarismo. En la medida en que algo sea útil, ¿ok? O traiga beneficio a la mayoría y que de repente sea perjudicial, pero para una minoría, está bien, es valioso. En la medida en que beneficie a la mayoría. En la medida en que beneficie a la mayoría. Ese grupo de personas tiene que ser mayoría. Ese grupo de personas tiene que ser mayoría. Mayoría. ¿Correcto? Entonces, si la mayoría del país decidió que debe haber referéndum, eso se tiene que valorar, se tiene que respetar. La mayoría. Ah, pero la minoría se queja, que se queje, pero la mayoría dice que es beneficioso. Se va a valorar en función de la... Pero la gran pregunta es, si lo que quiere la mayoría siempre es lo correcto, lo adecuado, esa es otra pregunta interesante. Entonces, el utilitarismo se valora en función al bienestar de la mayoría. Emotivismo. El emotivismo viene de emociones. Que el valor no es otra cosa más que mis reacciones emocionales. ¿Ok? El valor no es otra cosa más que mis reacciones emocionales. El valor resulta de las emociones individuales. ¿Ok? Entonces, es valioso en función a la emoción que me genera. Me genera miedo a mí, entonces no es valioso. Porque, porque cuando hablamos en el caso de utilitarismo, cuando hablamos de la mayoría, no es objetivo, pues no es objetivo, ¿por qué? Porque resulta siendo para una mayoría ciertamente, pero no para todos. Si fuese objetivo, sería para todos. Es mayoría, pero como no es todo, sigue siendo subjetivo. Depende de, en este caso, la mayoría, pero la mayoría no es todos. Para que sea objetivo tendría que ser todos. Y en el caso de eudemonismo también, ¿por qué? Porque lo que me genere felicidad a mí, o sea, lo que yo considero felicidad es el conocimiento filosófico, no, para mí es el conocimiento científico, no, para mí es el conocimiento psicológico, va a depender. Por eso es subjetivo. Sí, Paula. Aquí, Paulita, aquí. La otra tesis, objetivismo. Así es, Paulita, solo conocimiento. Es que para Aristóteles felicidad es conocimiento, la búsqueda del conocimiento. Eso te da la felicidad, la búsqueda del conocimiento. Y obviamente la gran pregunta es, ¿qué es conocimiento? Y como decía tu compañera, no solamente pasa por el académico, pasa por, claro, por el conocimiento de ti misma también. Para ti eso es valioso, para mí es otro tipo de conocimiento. Sigue siendo conocimiento, pero para ti de una manera y para mí de otra manera. Aquí, chévere. Objetivismo axiológico. Objetivismo, dímelo, papi, tú estás en otro level, ¿ah? Empezamos como 20. Ajá, ahora hay como 60. Bien, la gente ya despertó, ya despertó. Mientras uno está de temprano acá, la gente recién se levanta. Pero bueno, ya estamos aquí. Chévere por todo. Chévere contigo. Dímelo, dímelo, dímelo. ¿Qué significa objetivismo axiológico? Te creo. Te creo. Tú has estado atento de temprano. Así que dímelo, dímelo, te creo. En una sociedad, ya, puede ser, puede ser, puede ser. A ver, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? A ver, es que con esta cámara, con la pantalla esta no se ve. Acá está mi celular. Ok, acá está mi celular. ¿Correcto? Entonces, si yo te digo a ti,
Sí, Medellín, va por ahí. Ajá, muy bien, muy bien. Pero espérame un ratito. Acá está mi celular, acá está mi celular. Ok, acá está mi celular. Si yo te digo a ti, sí, un ratito, Carmen Rosa, un ratito. Si yo te digo a ti, ok, que este celular es valioso porque ha permitido, ok, que la población, una gran cantidad de la población humana pueda comunicarse, así existan grandes distancias, con este aparatito se puede comunicar de manera inmediata. Es muy útil este aparatito, trae muchos beneficios para la gran mayoría de personas. Pregunta, ¿qué tesis es? ¿Qué tesis es? ¿Qué tesis es? Obviamente utilitarismo. Y el utilitarismo es subjetivista. Entonces, para la mayoría considera eso, pero la mayoría no es todos. Pero el hecho es que el juicio valorativo sale de la persona. Sale de la persona. Lo que me genera a mí placer, lo que me genera a mí felicidad, lo que me genera a mí y a la mayoría bienestar, o la emoción que me genera. Pero nace de mí, por eso es subjetivo. En cambio, objetivismo, ¿qué significa objetivista? ¿Qué significa objetivista? Que el valor no nace de mí, sino que el valor está en el objeto. El valor no nace de mí. Yo lo único que hago es reproduzco. El valor está en la realidad, en el objeto. Entonces tengo el naturalismo. Así es. Muy bien, Milene, ya está establecido. Yo no llego a darle valor. Si yo le doy el valor, es tesis subjetivista. Si yo le doy valor, es tesis subjetivista. Si yo le doy valor, puede ser hedonista, eudemonista, utilitarista o emotivista. Pero si ya estuviese establecido, no es subjetivo, es objetiva, porque lo único ya está establecido. Y dímelo, yo sé que tú me lo puedes decir, yo sé que tú me lo puedes decir. El filósofo hablaba de eso, de que ya está algo establecido. Tú lo conoces, dímelo, dímelo. ¿Qué filósofo dice, esto es así, por siempre, para siempre, y nunca cambiará? ¿Qué filósofo decía eso? Una ayudita. Es griego, es griego. Ya, esa es la ayuda, es griego. Excelente, Nelson, excelente. Platón, con el mundo de las ideas. Esas ideas están preestablecidas. La idea de valor, entonces. Dos tesis, el naturalismo. El valor se encuentra en el mundo real, en el mundo físico. Las cosas son valores, son valiosas por sí mismas, por sí mismas. Y el idealismo objetivo, ese es el de Platón. El valor es independiente ni del sujeto ni del objeto. El valor está por encima de los dos. De ese idealismo objetivo es Platón, 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 Platón. El naturalismo, el valor, yo no le doy valor a las cosas. El objeto es valioso por sí mismo. El valor está en el objeto. En el objeto, ese es naturalismo. Idealismo objetivo, el valor no está ni en el sujeto ni en el objeto. El valor es independiente de los dos. Teoría platónica. Teoría platónica. Pregunta, ¿se entendió? Ejemplo, naturalista. Por ejemplo, un delfín. Aristóteles es naturalista porque es un tipo empírico, ¿cierto? Pero en cuanto al valor, él es eudemonista. Ok, pero Aristóteles es naturalista en el sentido que estudia la naturaleza, se interesa por la naturaleza, pero acá el naturalismo hace referencia a que el valor está en el objeto. Entonces, yo tengo un delfín acá al frente. Pregunta, ¿por qué lo valoro? Ay, qué lindo, qué bonito el delfín. No, 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 no.
El delfín es valioso por sí, porque es un ser vivo. Porque es un ser vivo, el valor está en él. Una cucaracha, la piso, maldita desgraciada. No, es un ser vivo, es valioso por sí mismo. El valor está en la naturaleza misma, en el objeto mismo. En cambio, el idealismo objetivo, es que tienes que recordar a Platón. Platón nos dice mundo sensible y el mundo inteligible. Y en el mundo inteligible está, acuérdate, teoría platónica, en el mundo inteligible está 1, el demiurgo, 2, las almas y 3, los arquetipos. Los arquetipos son esas ideas que existen por sí mismas desde siempre, por siempre y para siempre, y que nunca cambian. Y estas ideas son la idea del bien, ¿no? La idea de la belleza, la idea de los valores, ¿ok? Y esa idea, o sea, por lo tanto, los valores no fueron creadas por el hombre y tampoco están en el objeto, porque son ideas puras, que después el mundo sensible, porque el demiurgo dice, a este mundo caótico le voy a dar orden en función a los arquetipos, toma como modelos y le da sentido a lo material. Entonces las cosas tienen participación de los arquetipos, pero no es que los arquetipos estén en este mundo. Spencer, sí, Rainer Spencer, sí, naturalismo Spencer. Ajá, ese es el hedonismo. Busca placer que no venga sentido de ningún dolor. La música, por ejemplo, ¿no? Ahora, depende qué tipo de música. Por ejemplo, yo voy a valorar a Faraón Love Shadi. ¡Ah! Profesor, sáquese los audífonos. ¡Ah! Me malogran los oídos. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah! Para mí. Por eso es eudemonista. Pero tú le pones Faraón Love Shadi a Ali. ¿Qué hace Ali? A eso, mi king, ¿sí o no? ¿Sí o no? A él le genera placer, a él. A mí me genera dolor, yo no lo valoro. Ajá. Felicidad. Mira, ahí está. ¿Qué es la felicidad? No consiste en obtener fama, ni placer, ni dinero. Nada, 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 nada. No, 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 no es eso. ¿Ah? Todos los seres tienden por naturaleza a un fin. Y dice Aristóteles, la naturaleza humana es el racional, por lo que tiende a una vida contemplativa. Como el ser humano es racional, ¿cierto? Entonces tiende, su felicidad es lógica, racional, conocimiento. No va con cómo a alguien se le para, ¿no? Ah, ya, profesor. Entonces felicidad no es placer, no es fama, no es dinero, no, no. Y esa gente que dice, tiktokera, que dice, soy feliz, tengo 10,000 seguidores, tengo 1,000,000 de seguidores, qué feliz que soy. ¿Qué hablas solo? Eso no es felicidad. Para Aristóteles, para Aristóteles. Ahí está. Beckham, el utilitarismo. Principio de utilidad. Lo que es útil, y útil es lo que es bienestar, placer para la mayoría. Entonces, ¿qué dice ahí? Déjame leer. Buscamos placer, evitamos dolor, sí, la mayoría, para la mayoría, bienestar. Principio de utilidad, relación entre el mayor placer y la mayor felicidad para la mayoría. Es mejor la acción que logra más placer durante más tiempo y al mayor número de personas. Eso es mejor. Para esta tesis, ¿ah? Profe, pero ¿y los que no entran ahí? Bueno, lo siento, minoría, no los voy a tomar. Obviamente que es subjetivo, Milenio, obviamente que es subjetivo. Ajá, emotivismo. Ok, ¿qué te genera alegría? ¿Qué te genera tristeza? Eso es valioso en función a tus emociones. No tiene nada que ver con lo racional, por lo tanto, es una tesis opuesta
al eudemonismo, porque el eudemonismo está en función a la racionalidad, el emotivismo no, full emociones. Naturalismo, naturalismo. El valor representa una propiedad constitutiva de la realidad. Nosotros solamente la captamos. A la que loco, qué chévere. Pero solamente es objetivo. ¿Por qué es objetivo? Porque me limito a reproducir una característica del objeto, nada más. No nace de mí, sino reproduzco una característica. Y la última es la de mi tío Platón. Mira, ahí está. Oh, qué linda la tortuga. Qué bonita. Aguanta, bonita, ¿por qué? Espérate. ¿Por qué? Ahí está el valor. Ay, ay, ay. Ahí está la persona. Ay, ay, ay. La vida es valiosa bajo cualquier circunstancia, pero el valor viene de arriba. O sea, el valor es independiente. ¿Correcto? El valor es independiente. Ahí está, mira. La vida es valiosa. La tortuga es un ser vivo, es valioso. Ya, pero aguanta. La persona dice, la vida es valiosa bajo cualquier circunstancia, pero ese juicio viene o lo tiene porque ya está establecido lo que es valioso. Entonces, esa línea que está ahí es teoría platónica, abajo mundo sensible y arriba mundo inteligible. Y este mundo sensible es gracias a la participación con el mundo inteligible. Ajá, listo. Pregunta, ¿se entendió hasta acá? ¿Se entendió hasta acá? ¿Sí? Listo. Entonces vamos a ver, voy a descargar lo que Alir me ha mandado. Alir, Alir, ¿dónde está Alir? No, jamás, no digas eso de nuestro amigo. Alir, espérame, un touch. No, este es otro curso. Alir está que se... No, Alir está que se reparte por todos lados. Lo están exprimiendo, Alir, lo están exprimiendo. Ya está. A ver. 10 minutos, 9:35, 9:45, 10 minutos para que resuelvas la práctica. Y de ahí venimos para empezar a resolverla. 10 minutos, trabaja por favor, trabaja. Ok, te dejo 10 minutos. Aquí, aquí.
existencia. Los juicios de existencia son los juicios ontológicos. Estos se muestran neutrales y solo describen al objeto. Los juicios de existencia son los juicios ontológicos. Ok, las flores de mi jardín son rojas, excelente. Uno casita, muy bien, Dana, excelente. Al emitir un juicio de valor, una persona expresa agrado, desagrado, aceptación o rechazo. Clave, avión. Los gatitos son muy tiernos. Muy bien. En un aula de clases de secundaria, los varones se encuentran reunidos formando una ronda y uno de ellos expresa lo siguiente. En conclusión, Susana es bonita, pero Carmen, la chica más bonita de todo el salón. Pregunta, ¿qué sería? Grado, ¿verdad? Muy bien, grado, excelente. Oye, qué bacán, qué chévere. ¿Quién es tu profe, ah? Faraón. 4. Una de las tesis axiológicas que han sido propuestas indica que el valor y la valoración dependen únicamente del sujeto y por tanto es diferente por cada individuo. Dímelo, dímelo. Obviamente, avioncito, eres un monstruo. Sería imposible que Paloma exprese lo mucho que le gusta el helado de fresa con chocolate que se está comiendo si este no existiese. Objetividad. Excelente, excelente, muy bien. Benjamin muestra mayor interés por la música antigua más que ese faraón. No, 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 no. Entre faraón y la música clásica antigua es mejor para él, ¿no? La música antigua. 6. Grado. Mayor interés por la música antigua, entre la música antigua y la anterior. No es dedo, jerarquía. Obis. Platón decía que los valores, por ejemplo, el amor posee una existencia real e independiente de las cosas. Dímelo, las 7. Eso, muy bien, 7 besito. Dado que en el acto valorativo, el sujeto puede manifestarse a favor o en contra de un objeto, se dice que el valor presenta dos polos. Uy, qué pichi. ¡Qué pichi! Lo sagrado se contrapone a lo profano. Claro, muy bien, besito, muy bien. 9. El objetivismo axiológico, representado tanto por Platón como por Aristóteles, considera que el valor y la valoración son objetivos. Sin embargo, mientras que para Platón los valores son entidades reales independientes de las cosas, para Aristóteles el valor es una cualidad artificial creada por el ser, pero si es creada por el ser no es objetivo, pues, Marcia. Si es creada por el ser no es objetivo. ¿Cuál es la clave? Así es, avioncito, muy bien, excelente, Faraón Love Shade. Giovanna es una empresaria que valora mucho el esfuerzo y dedicación de sus trabajadores. Por eso siempre es puntual en sus pagos y les da incentivos cada cierto tiempo de acuerdo a su rendimiento y los beneficios que aportan a su empresa. De este caso podemos afirmar que la valoración de Giovanna coincide con quién. Ya, es puntual de incentivos de acuerdo al rendimiento y los beneficios que aportan a su empresa. Ah, ok. Ya, ese es utilitarismo. Y yo te mencioné el nombre de Beckham, pero la otra persona es John Stuart Mill, también es representante del utilitarismo, 10 casita, muy bien. Marcuse, representante de la teoría axiológica social cultura, esa es otra que no hemos mencionado. La social culturalista dice que el valor depende del contexto social. Por ejemplo, ¿no? Hoy en día, en esta sociedad se valora mucho la figura estilizada, delgada. Hace años no era así, pero hoy en día se valora bastante, entonces va a depender del contexto sociocultural. Marcuse nos dice eso. Y acá, entonces es correcto afirmar qué cosa. Cada sociedad posee sus propios modelos, sí. Los valores de una sociedad no son los mismos a través de la historia. A ver, entonces correcto. El valor es una entidad que trasciende la historia. ¿Cuál sería la clave ahí? No son los mismos, claro, no son los mismos. 1 y 2, ¿cierto? 1 y 2, casita, muy bien. 12. Adrián afirma lo siguiente, la vida es muy corta como para estar sufriendo. Dedicarnos a lo que nos gusta. Lo más valioso es lograr la tranquilidad
tranquilidad interior y estar a gusto con nosotros mismos. Es obviamente hedonista, muy bien, excelente. Armando le dice a su novia que si le quiere cocinar algo, tomara más en cuenta la sazón que la cantidad que le sirva. Y si su sazón está buena, la comparará con la de su madre, pues hasta el momento es la más rica. ¡Hala! Que a veces lo van a botar de su casa, que ha probado. Ok, pregunta, ¿qué cosa es? La clave aquí es dedo, 13 dedos, jerarquía y gradualidad. Has leído el texto y la clave de la 14, ¿cuál es? Besito. Y de la 15 es burrito. 14 de beso y 15 beso. 14 besos y 15 besos. Los dos son burritos, los dos son burritos. ¿Listo? Los dejo con su faraón, con su king. Ahí está. Padre nuestro, soy Faraón Lopshi.